Hola queridos amigos que nos están siguiendo hasta este momento en esta serie o esta secuencia de lectura del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús del pastor César Castellanos. Te invitamos a que si has disfrutado del contenido de nuestro canal te suscribas y le des a la campanita de me gusta cada vez que llegue un video nuevo o salga una nueva publicación. Vas a ser el primero en enterarte. Bueno, sin más, entonces comenzamos a leer el quinto capítulo del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús del pastor César Castellanos. La sangre que brotó de las manos de Jesús. Autoridad, poder y productividad. Dice el Salmo 22:16: Horadaron mis manos y mis pies. Y Éxodo 15:6: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. La sangre que brotó de las manos de Jesús, el contexto de este derramamiento, dice: Jesús derramó la sangre que brotó de las manos cuando los soldados la clavaron en la cruz. El propósito de este derramamiento es: Jesús derramó la sangre que brotó de sus manos para que podamos movernos en la autoridad, el poder y la productividad del reino celestial. ¿Cuándo podemos aplicarla? Cuando necesitamos ver cualquier manifestación del poder de Dios, milagros, señales, sanidades, etc. Cuando necesitemos la intervención divina en medio de la guerra espiritual para vencer al enemigo. Y cuando necesitemos despertar los dones del Espíritu Santo que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los beneficios entonces que obtenemos? Ver el poder de Dios interviniendo en nuestras vidas, obtener la victoria en guerra espiritual y ser más productivos para la obra usando los dones espirituales. Central Park en Nueva York es uno de los parques más famosos y más conocidos del mundo. Lo visitan aproximadamente 35 millones de personas al año de todo tipo. Un día se encontraron en un banco del parque un joven y un hombre de edad avanzada de unos 90 años o más. La escena parecía un espejo del tiempo. A un lado un joven fuerte, apuesto, y al otro un hombre desgastado por la vida. De repente el joven miró más de cerca y vio que el anciano se quedó con su cabeza inclinada mirando sus manos fijamente. Tras la evidente sorpresa del joven, el anciano le compartió: toma tiempo llegar a pensar en las manos que tienes y cómo te han servido todos estos años. Mis manos, aunque estén arrugadas, débiles y cansadas, han sido mi herramienta toda una vida. Me han ayudado a salir adelante. Al caer, ellos sostuvieron mi cuerpo, pusieron comida en mi boca y ropa en mi cuerpo. Cuando niño, mi madre me enseñó a unir estas manos en oración y a usarlas para amarrar mis zapatos. Estas manos limpiaron las lágrimas de todos mis hijos y acariciaron el rostro del amor de mi vida. En estas manos entregaron un arma y me enviaron a la guerra. Estas manos también escondieron las lágrimas que derramé en esa guerra. Mis manos han estado sucias, heridas, hinchadas. Temblaron cuando me entregaron por primera vez a mi hijo recién nacido. Estas manos fueron decoradas por una argolla de matrimonio. La mayor parte de mi vida una argolla que le dijo al mundo que yo estaba reservado para alguien especial. Estas manos escribieron un sinnúmero de cartas. Temblaron cuando acompañé a mi hija por el pasillo de la iglesia el día de su boda, pero nunca me fallaron para ayudar a un amigo en necesidad. Estas manos cargaron niños, consolaron vecinos y demostraron fuerzas. Hasta el día de hoy, cuando ya quedan pocas partes de mi cuerpo que siguen fieles a sus funciones, estas manos me sostienen porque siguen unidas en oración. Manos benditas de nuestro buen Redentor que hicieron ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos. Manos que limpiaron los leprosos y levantaron a los muertos. Manos que por amor fueron clavadas a un madero. Muy bien, este libro comienza hablando del valor de las manos. Qué hermosa reflexión acerca de esta pequeña moraleja o esta pequeña historia de esta diferencia de un joven inexperto y uno que
ya había transcurrido una trayectoria de vida y que dice todo lo que pudieron haber hecho sus manos. De pronto logramos entender esto cuando vemos la necesidad que existe en el mundo. Hay personas que nacen sin manos, hay personas que nacen con manos atrofiadas, que realmente no pueden cumplir una función muy positiva, sin embargo logran desarrollar otros talentos y otros dones a través de la gracia de Dios. El valor de las manos. Quisiera empezar este capítulo haciendo dos preguntas muy sencillas. ¿En cuántas actividades diferentes emplea sus manos en un día? Y la siguiente, ¿cree que podría llevar una vida normal sin manos? Sin duda alguna, las manos son vitales para el desarrollo del hombre en todas las esferas de la sociedad. Con ellas expresamos el amor a través de la caricia o un abrazo. Con ellas le damos vida a la música a través de la ejecución de algún instrumento. Con ellas desarrollamos la mayoría de oficios que existen. Con ellas nos aferramos a lo que hay a nuestro alrededor. Y con ellas podemos incluso ejercer la autoridad. Todo esto refleja a nuestro Creador, quien nos creó a su imagen y semejanza. Las manos nos permiten comprender que tenemos un Dios amoroso, creativo, productivo, poderoso y soberano. Por eso no podemos pasar por alto el hecho de que los verdugos hayan clavado las manos de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué estaría pensando el adversario mientras las manos de Jesús eran atravesadas por los clavos? ¿Acaso se atrevió a pensar que de esa manera lograría neutralizar la obra de Dios y detener la redención? ¿O pretendía vengarse de todo lo que la mano del Señor hizo con él? Desde el tiempo antiguo, la mano del Señor se ha levantado con poder y autoridad para frustrar todos los planes del enemigo, tal y como aparece descrito en el libro de Éxodo. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Éxodo 15, 4 y 7. Y estando en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios le propinó al adversario la derrota definitiva a través de la sangre que derramó sus manos cuando fueron clavadas en el madero. Hago un paréntesis en este espacio de la lectura porque a pesar de cualquier adversidad que tú estés viviendo o pasando, no olvides que la mano de Dios está abriendo para ti una puerta en medio del desierto y de la dificultad. El año 2020 para muchos era un año que prometía muchísimas cosas, pero que con la actual pandemia que está atravesando el mundo entero, ha tocado planificarse de una manera diferente, ha tocado creer con más auge y ha tocado sobre todo confiar más en el poder de la mano de Dios. Pongámonos un momento en los zapatos del pueblo de Israel, quien tenían de frente al Mar Rojo y en sus espaldas venía un ejército enfurecido con espadas desenvainadas para degollarlos y eliminar todo tipo de esperanza. Sin embargo, cuando Moisés colocó su vara en el mar, Dios mismo separó una agua de la otra y abrió camino. Dice la palabra que caminaron en seco. No solo separa el agua, sino que todo tipo de dificultad o de fango que haya quedado como consecuencia de la humedad del agua fue eliminada y estos no tuvieron dificultad para pasar. Pero no solo eso, sino que esa misma mano que los hizo pasar hacia la tierra prometida también ejecutó sentencias sobre el pueblo egipcio y hizo que éste pereciera. Entonces, este pequeño resumen quiero decirte, la mano de Dios está a tu favor y está en contra de quien está en contra de ti.
No olvides lo que dice la palabra, que Él bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Continuamos con la lectura. Las manos del Hijo de Dios. Jesús tuvo un ministerio caracterizado por lo sobrenatural, pues hizo más señales y milagros que cualquier otro hombre de Dios. Lo más maravilloso de todo es que muchos de sus milagros fueron para bendecir a las personas que estaban enfermas, atormentadas o en necesidad. Las manos de Jesús fueron este canal a través del cual el poder de Dios fue desatado en la tierra. Fueron manos que dan vida. Por cuanto la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Eso lo dice Mateo 9:25. Jairo, un hombre de los principales de la sinagoga, fue a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Cuando Jesús llegó a casa o a su casa, había un gran alboroto porque la niña había muerto. Sin embargo, ni siquiera la muerte es un obstáculo para el poderoso Hijo de Dios, quien se acercó a la niña y con sus manos le transmitió vida. Las manos de Jesús son tan poderosas que tienen autoridad incluso sobre la misma muerte. Fueron manos sanadoras. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Esto lo encontramos en el libro de Mateo 14:15. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 40. En los evangelios encontramos una gran cantidad de milagros que Jesús hizo usando sus manos. Eso nos permite entender la manera en la que el poder sobrenatural de Dios se mueve a través de las manos. Fueron manos proveedoras. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 19 al 21. Un joven humilde tenía solamente 5 panes y 2 peces, pero ¿qué era esto para alimentar a una multitud de 5,000 personas? La buena noticia es que el hacedor de milagros se encontraba en aquel lugar y cuando el joven puso lo poco que tenía en las manos del Todopoderoso, sucedió lo sobrenatural. De las manos de Jesús salió una provisión tan abundante que solo fue suficiente para saciar a la multitud, sino que también incluso sobró para guardar. Las manos de Jesús son manos proveedoras. Las manos de Jesús son manos que bendicen y le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. De acuerdo a la palabra, las manos tienen un rol muy importante a la hora de transmitir bendición a otras personas. En este pasaje podemos ver cómo Jesús bendecía a los niños poniendo sus manos sobre ellos. Sin embargo, este no es el único ejemplo que encontramos en la Escritura. La imposición de manos siempre ha sido una práctica común entre los creyentes para desatar la bendición de Dios sobre alguna persona en particular.
Si has llegado a esta etapa del video, del audio que estás escuchando, entonces dale like y suscríbete a nuestro canal para que todos los videos que estamos subiendo, todo el contenido, te pueda llegar de forma inmediata apenas esté subido a nuestro canal. Continuamos. La imposición de manos. De acuerdo con los estudios doctrinales del Dr. Derek Price, en su libro El Manual del Cristiano Lleno del Espíritu, la imposición de manos es el acto mediante el cual una persona pone sus manos sobre la otra con un propósito espiritual definido. Normalmente este acto es acompañado de oración, de lenguaje profético o ambos. Veamos algunos ejemplos en la palabra. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esto lo encontramos en el libro de Génesis 48, 14, 16. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esto lo encontramos en el libro de Números 27 del 18 al 20. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso del 1 al 3. Podemos ver que las manos son un instrumento muy poderoso para bendecir a las personas y para confiar en los propósitos espirituales. La mano poderosa de Dios. Es importante recordar que antes de la venida de Jesús, la mano del Señor ya se había movido muchas veces a favor de su pueblo. A continuación, vamos a ver algunas características de la mano de Dios para poder entender mejor todo el poder que hay en este derramamiento de sangre. Manos creadoras. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé de tus mandamientos. Esto lo encontramos en el libro de Salmos 119, 73. Las manos creadoras de Dios son una poderosa manifestación del amor y la soberanía de Dios. ¿Alcanza usted a comprender lo que significa que el ser más poderoso del universo se haya detenido a trabajar cuidadosamente con sus manos en usted? Cada parte de su cuerpo, cada pequeño tejido fue puesto cuidadosamente por el Creador. Esto nos enseña el poder creativo de la mano del Señor, pero también que su mano ha estado con nosotros desde el inicio. La mano como señal de autoridad. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de el Dios nuestro. Eso lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 52, verso 10. A lo largo de la historia, las manos también han sido un símbolo de autoridad. En tiempos antiguos, cuando los grandes generales iban a la guerra, en muchos momentos dirigían sus ejércitos con los movimientos de las manos, bien fuera una señal de ataque, de formación o de retirada. Actualmente podemos ver ejemplos más sencillos, como cuando un oficial de tránsito hace una señal de pare con su mano para que un auto se detenga.
El profeta Isaías deja en claro la autoridad que tiene la mano de Dios, la cual asombra a todas las naciones de la tierra, solo por ser vista. Como vimos anteriormente, la mano del Señor también demostró tener autoridad sobre la enfermedad, los espíritus inmundos e incluso la misma muerte. La mano poderosa. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:6. Cuando el pueblo de Israel enfrentaba uno de los momentos más difíciles al ser perseguido por todo el ejército de Faraón, la mano poderosa del Señor apareció y desbarató totalmente a los egipcios. Ese día el pueblo de Israel experimentó una de las más grandes victorias jamás antes vistas. A lo largo de toda la escritura son innumerables los textos donde la mano poderosa del Señor aparece para socorrer a su pueblo en tiempos de guerra o confrontación con sus adversarios. La sangre de la autoridad y el poder. Creo que usted ya puede entender más claramente toda la autoridad y el poder que hay en las manos del Señor. Ahora es precisamente por eso que el enemigo quería clavarlas en un madero, como tratando de detener toda la obra redentora. Sin embargo, Jesús, cuando derramó la sangre que brotó de sus manos, cuando fueron atravesadas por los clavos, sucedió todo lo contrario. El poder y la autoridad de Dios fueron desatados a todos los creyentes para que puedan hacer la obra de Dios en el plano de lo sobrenatural. No sé si es posiblemente usted ha tratado de hacer el ministerio en sus fuerzas o incluso de confrontar al enemigo con sus propios argumentos. Permítame decirle algo. La manera correcta es con las armas del reino. Si usted anhela ver un mover sobrenatural de autoridad, anhela ver un mover sobrenatural en su ministerio y desea tener una oración triunfante que quebrante los poderes del enemigo, lo invito a que ore aplicando el poder que hay en la sangre que brotó de las manos de Jesús. Los dones espirituales. Las manos encierran prácticamente la mayoría de cosas que el hombre puede hacer para ser productivo. Para que la iglesia pueda ser productiva, es indispensable que opere en lo sobrenatural, y esto solo es posible mediante los dones del Espíritu Santo. Debemos entender que los dones del Espíritu no están en nosotros, sino en el Espíritu de Dios. Y Él los otorga como un regalo, pero estos deben usarse para engrandecer el reino de Dios. La palabra don viene del griego charis, que equivale a gracia, regalo, favor, poder, oficio o misión. Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios ha entregado para que sean administrados por la iglesia para facilitar la expansión del Evangelio. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto lo encontramos en el libro de 1 Corintios 12:7. Aprendiendo sobre los dones del Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versos del 6 al 11. De acuerdo a la palabra, los dones del Espíritu son 9 y pueden dividirse en 3 categorías. Estas categorías son los dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Entre los dones de revelación podemos encontrar la palabra de sabiduría,
la palabra de ciencia y la palabra o el discernimiento de espíritus. Entre los dones de poder podemos encontrar fe, sanidades y milagros. Y entre los dones de inspiración podemos encontrar la profecía, las lenguas y la interpretación de lengua. Dones de revelación. La palabra de sabiduría es directa, da dirección, nos da por revelación divina la dirección o el consejo que necesitamos en un momento determinado. Por ejemplo, Moisés y Jetro en Éxodo 18 del 13 al 27. La palabra de ciencia es informativa, da conocimiento espiritual, nos revela un hecho específico para que podamos actuar a tiempo, ya sea dando un consejo o tomando una decisión acertada. Este don viene a ser como una atalaya que previene el peligro de nuestras vidas, de nuestras casas o de nuestros ministerios. Ejemplo, Pedro con Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 10. Si Pedro no hubiera descubierto el engaño y hubiera aceptado la ofrenda, el crecimiento de la iglesia hubiera podido verse afectado. Discernimiento de espíritus. Nos permite reconocer cuando un espíritu incorrecto quiere moverse en medio de la iglesia, por lo que nos ayuda a mantener la pureza del evangelio y nos protege de cualquier doctrina de error. Es un don que guarda toda la iglesia. Ejemplo, Pablo y la adivina. Hechos 16 del 16 al 18. Dones de poder. Estas tres manifestaciones del Espíritu Santo se entrelazan, alcanzando una perfecta armonía entre ellas. La fe nos saca del contexto natural y nos lleva a caminar por la senda de lo sobrenatural, dándole la capacidad a nuestros ojos espirituales de percibir claramente lo invisible. Al mismo tiempo, la palabra de Dios adquiere significado para nuestras vidas, produciendo una fuerza sobrehumana para desafiar y conquistar lo imposible, con la certeza absoluta de que el Señor nos dará la victoria. Ejemplo, Hebreos 11. Sanidades. Permite desatar el poder sanador de Dios sobre cualquier persona. Este don se encuentra en plural, lo que nos permite intuir que su influencia se hace manifiesta sobre todo tipo de enfermedades. Ejemplo, Jesús en Lucas 4:40. Milagros. Permite experimentar obras sobrenaturales en las que no hay explicación ni intervención humana. Ejemplo, Josué le ordena al sol que se detenga. Eso lo podemos encontrar en el libro de Josué 10, 12 al 14. Dones de inspiración o vocales. Son dones que se manifiestan específicamente mediante el uso de la palabra hablada. El don de profecía viene cuando somos inspirados por el Espíritu Santo para hablar las palabras propias de Dios. Trae dirección, protección, seguridad y convicción de pecado. Lo podemos ver en 2 de Pedro 1, 19 al 21 y 1 de Corintios 14. Ejemplo, Isaías hablando sobre Jesús en Isaías 7:14, Mateo 1 del 22 al 23. Don de lenguas. Se define como la capacidad de hablar en otros idiomas que una persona no conoce. Sirve para tener una comunión íntima con Dios. 1 de Corintios 14:2. Para recibir edificación personal, para edificar a la iglesia y como señal a los incrédulos. Lo podemos encontrar en el libro de 1 de Corintios 14, del 2 al 22 y Hechos 2. Ejemplo del Pentecostés. Interpretación de lenguas. Permite entender lo que las personas dicen cuando hablan en otras lenguas. Sirve para que la iglesia sea edificada y tenga fruto cuando se manifiesta el don de lenguas. El don de lenguas unido al don de interpretación de lenguas equivale a una profecía. Ejemplo, Pablo en 1 de Corintios 14. Recuerde que el propósito de los dones es engrandecer la obra de Dios. Nos engrandecemos, no engrandecernos a nosotros mismos, ni obtener ningún tipo de provecho personal. Un testimonio de poder. Nuestras manos son el instrumento de Dios para desatar su poder. A continuación quiero compartir el testimonio de una persona que se determinó a creer en la palabra de Dios y pudo ver un milagro asombroso. Un cambio de ADN por Karen Viera. En diciembre del 2010
mi hermana Alain Vieira sufrió un accidente de motocicleta que le generó una leve fractura en la cadera. Al pasar los días se empezó a sentir muy mal y su vientre se hinchó. Al llevarla a urgencia le diagnosticaron cálculos renales y la trataron con medicamentos. Sin embargo, sus manos, sus pies, su rostro y todo el cuerpo comenzó a hincharse. Luego de realizarle varios exámenes, los especialistas determinaron que Alain tenía perforado el intestino grueso debido al accidente y requería una cirugía de urgencia. Al momento del diagnóstico había un 98% de probabilidad de que muriera en menos de 24 horas porque la infección se había regado por todo su cuerpo. Cuando recibí la noticia busqué un lugar de quietud y oré aplicando la sangre de Jesús y haciendo un intercambio del ADN de mi hermana por el ADN de Jesús. Después de 40 minutos de cirugía, el cuerpo médico nos informó que la perforación había liberado un líquido contaminante en todo su cuerpo, pero que estaban sorprendidos porque de una manera inexplicable los otros órganos habían creado una placa de protección para no dejarla contaminar, preservando la vida de mi hermana. Esa noche, Alain tuvo 4 paros respiratorios y su corazón paró de latir por varios minutos. Estuvo en coma varios días, pero despertó el 16 de diciembre del 2010, día de su cumpleaños, afirmando que Jesús la había salvado de la muerte. Así como estos testimonios encontramos muchos en nuestras propias vidas. Los milagros de Dios no son para personas particulares, sino para personas de fe. Uno de los dones que estamos manifestando o estudiando en este capítulo, es impresionante que a través de la imposición de manos los dones del Espíritu se activen en las personas, y uno de ellos es el don de la fe. Si has llegado a este momento del video, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle like para así nosotros poder seguir subiendo contenido y que tú puedas seguirlo disfrutando. Esta mujer había recibido un milagro en su sanidad, en esa cirugía, pero la mano de Dios no estaba alejada de ti. Tú allí donde te encuentras quizá tienes una necesidad diferente, tienes un momento donde necesitas auxilio de parte del Espíritu Santo. Necesitas solo creer. Cree y la mano de Dios va a tocar tu vida, tu circunstancia, y vas a poder ser libre de todo lo que te agobia. No estamos hablando de las manos de alguien en particular, son las manos del mismo Dios. Cuando Satanás intentó perforar las manos de Jesús para anular el trabajo que había hecho, para tratar de detener, no sabía que simplemente iba a ser que la sangre del mismo Dios tocara la tierra y que toda imposibilidad, toda improductividad sea anulada de nuestra vida en el nombre de Jesús. Hoy quiero orar contigo para que esta sangre que brotó de las manos de Jesús pueda brindarte a ti liberación. Si te hace falta un empleo, si te hace falta una oportunidad laboral, no sé cuál sea tu circunstancia, pero Dios sí conoce tu circunstancia y conoce tu necesidad. Deja tu comentario, deja tu petición en este video y permite que el Espíritu de Dios se manifieste a través de la fe y los dones espirituales que serán activados en tu vida después de escuchar este audio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me redimiste, me has ungido y has puesto tu mano sobre mi vida. Hoy declaro que por el poder de la sangre que brotó de tus manos, los dones tuyos se activan dentro de mí. Gracias porque tocaste mi lengua para expresar tu mensaje profético, para adorarte en lengua del Espíritu y para entender lo que tú me ministras. Gracias porque activaste mi fe para que ocurran sanidades y milagros a través de mi vida. Gracias, Señor, porque me has dado ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Y gracias porque tu mano doblegó al enemigo y lo destruyó en la profundidad del mar. Te alabamos, Señor, en este momento. Debes creer, así como en este momento estamos orando, que el enemigo fue derrotado desde el momento de la muerte de Jesús. Aunque él intenta hacer pantaletas y aunque él intenta hacer cualquier tipo de trampa o maraña, él simplemente debes entender que él solo está derrotado. Y declaramos su derrota a través de la sangre que se derramó
de las manos del Dios Todopoderoso y el Hacedor de milagros. Y declaro en el nombre de Jesús que esta semana comienzas a vivir un rompimiento, comienzas a recibir las oportunidades que estabas esperando. Declaro puertas abiertas. La llave de Dios está en tu mano para que abras la puerta que Dios va a poner al frente de ti en el nombre de Jesús. Ya el tiempo de la escasez se termina en tu vida, el tiempo de la opresión se termina en tu vida, el tiempo de la improductividad, de la infertilidad. Declaro en el nombre de Jesús que vientres son llenos del poder del Espíritu Santo, y donde no podía haber un bebé, comienza a ver el bebé que tanto anhelas y deseas en tu corazón. Que todo niño que se encuentre enfermo con alguna enfermedad respiratoria, renal, del corazón, en este momento desaparecen en el nombre de Jesús, son desarraigadas de las vidas por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que todo COVID-19, todo virus, Señor, que se mueve en los aires, que se mueve en la tierra, es reprendido de la vida de la persona que están escuchando este audio. Y cuando llegue este audio a la vida de las personas que están en opresión, comienzan a recibir la libertad, Señor, que tú has comprado para todos nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús, del pastor César Castellanos, con comentarios de Omar Ruiz. Te comento que puedes suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que así nos ayudes y podamos seguir subiendo contenido que pueda bendecir tu vida. Hasta luego, chao.